Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el primer libro de Samuel, capítulo 30. Hoy, sobre todo, subrayando el versículo 12, queremos subrayar, que es la continuación también del versículo anterior, el capítulo 30, versículo 11. Encontraron a un egipcio en el campo y se lo llevaron ante David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También un poco de higos secos amasados y 2 racimos de uva pasas. Después de comer, se reanimó, llevaba 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. Entonces aquí, en realidad estos 2 versículos nos van presentando y nos van diciendo una situación de una persona, este personaje secundario, ciertamente, porque desde el capítulo 30 que comenzamos, el versículo 1, nosotros hablamos del retorno de David con su ejército a Siquelac. A veces acuerdo yuhu, na él pone mala situación, oye happy para la afuera, no yuhu ya va es decir, las esposas, los hijos, no estaban nada, los rebaños, todo eso. Y entonces se les robó todo. Tampoco encontraron los cuerpos, es decir, aquí te dicen directamente que no mataron a nadie. Se habían atacado por sorpresa el Negev y Siquelac. Habían saqueado, Siquelac y la habían incendiado. Se llevaron cautivas a las mujeres y a los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin matar a nadie. Ese también es otro elemento importante que nos quiere mostrar el autor sagrado, sin matar a nadie. Porque normalmente ella vi que en los otros saqueos, en las otras incursiones, cuando llegan las tropas, llegan los soldados, normalmente oyucapá Antonia o saquea, pero oyucá normalmente. Coabe, de una manera un poco extraña, nos muestra que ellos han saqueado, han incendiado, pero sin embargo no han matado a nadie, nos dice estos amalecitas. Bueno, nos hace pensar enseguida, ¿verdad?, que se refiere, entre comillas, ¿verdad?, al pueblo de Dios, se refiere a David, se refiere a su ejército, y bueno, es como una gracia especial. Vaya, oye, salváis, vela, ababendo, yucay, yuecuera, oye, mondapay, oye, incendiapay, pero como decimos, las cosas materiales se pueden recuperar, ya te llevan, pero las vidas ya no las podemos recuperar.
esto es para reflexionar, ¿verdad? Esto es para mirar un poco, pero de lo más profundo. En cuanto que la vida ya no podemos recuperar, sin embargo las cosas materiales podemos recuperar. Entonces, aquí nos muestra como una cierta bendición, como una cierta gracia de Dios también. Hago ya yeto payé con un segundo momento distractor, vamos a decirle así, pero que es una enseñanza muy grande también. En el versículo 11 que ellos encuentran a un egipcio que estaba ahí por el camino, en el campo, y se lo llevan ante David. También ya dijimos, estuvimos estudiando el hecho de llevar junto a David, ma avejina tendo tamala, owero guatajina la de comunidad. Con algo importante y nada, sobre todo, ¿verdad? En una cultura nuestra actualmente, de este tiempo, nosotros tenemos quienes nos guían o quienes tienen elaborada la hoja de ruta que nosotros aceptamos y dijimos, pero viro guatacero y na lleva, pealaro ya posea. Pero para eso el tendotá también tiene que tener proyectos y tiene que mostrar hacia dónde vamos. Y después también tiene que ser bien, decíamos ya, varios elementos que fueron pasando de la honestidad, de la solidaridad, del buscar el bien de la comunidad, de la Tiguazú. Bueno, cuando esta mañana que está Piro, aquí nos está mostrando que este mismo equipo, este mismo ejército, ahora son 400, 200 Pitagori, ahí a orillas del torrente Besor, o Pitagori, como retaguardia, ya eso pero ellos no podían pasar y carne. Oye, David, humanamente hablando, tampoco no les quería forzar. Porque la sea, o lo que sea. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre eterno, Dios soberano, altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te
Te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, Con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi Padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. acércate, amado. Sean a ti la gloria y Soy tu alabanza, Padre. Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos y te espero, yo te amo. Nos Hijo mío, amas, acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor. Tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanza sea tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré. Yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré. Y en tu regazo al fin descansaré. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lon Casilillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso del abstracto, y aquel cine que estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca, y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, y ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anasca y Paz y Judas, entre Herodes y Pilatos, y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca quiero que quede claro:
respetando posturas. Permítanos gritarlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó, resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Hola! Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Y la vida eterna. Amén. Ahora más que nunca, ahora más que nunca. Amén. 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 Gracias, España, que Dios lo bendiga. Un honor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 30, versículo que va sobre todo hoy subrayando el versículo 12, pero que está muy unido al versículo 11, decíamos, en que se encuentran a este personaje, es un egipcio, lo encuentran por el camino, es casi como un personaje secundario, o es a sí mismo, un poco distractor, pero que tiene una enseñanza maravillosa, porque desde aquí nos hace entender cuál es la actitud de David y cuál es la actitud también de esta comunidad que está siendo dirigida por David. Primero son los soldados los que la encuentran, pero hay misericordia, compasión lleva. Oye, por Yahuere, coge coñan de la pisa, mire, porque yo podría haber dicho, mami, vea, no podéis tener pobrecita o mañana que se pesa. Este podría ser como el buen samaritano, ¿se acuerdan? Un ejército que mira, que ve, y enseguida se acerca. Porque continúa luego ese 11, dice, primero se lo llevan a David para dar a entender
que aquí también hay todo un equipo, toda una comunidad que camina junta. No, todos juntos, vamos a ver qué podemos hacer, decidamos, le llevamos aquí al que está al frente, David. Y ahí está la decisión de comer y agua también para beber. Y ahí le dan también, dice, un poco de higos secos, amasados y 2 racimos de uva pasa. Y ahora viene, ¿verdad?, a continuación. Después de comer, se reanimó. Llevaba 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. Llevaba 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es muy importante, ¿verdad? Lo que estamos mirando un poco. Parecería que es un personaje secundario, parecería que es un personaje distractor de lo que nosotros estamos siguiendo, ¿verdad?, de nuestra narración, porque desde el versículo 6, en que David se encuentra en un gran apuro, hasta lo quieren apedrear, y él comienza, consulta, le llama al sacerdote Abiatar, ven, ¿qué podemos hacer? Le pide el efod, hace la pregunta. O sea, es una confianza total en el Señor. Les podría alcanzar. Y el Señor le da más señales, ¿verdad? Y le dice, sí, lo vas a alcanzar, incluso vas a recuperar todo. Eso ya le da mucha alegría, ¿verdad? A David, por lo menos, que entra en esa sintonía con Dios. Porque se dan cuenta que después el ejército enseguida va detrás de David. Quiere decir que aquí también hay una obediencia cuando hay intereses comunes y cuando hay intereses positivos y lindos. Van a recuperar, van a recuperar las vidas, van a recuperar las personas, van a recuperar todo. Queridos amigos, esto es lindo. Siempre ya este es un libro político por todo lo que nos va enseñando, pero sobre todo es un libro para políticos. Pero claro, todos somos políticos también, ¿verdad? Porque entre los estragos ya hay puro polis. Todos estamos en referencia, en relación a la gente, quiere decir polis, político, ciudad, ico, relativo a, relacionado a. Entonces el político tiene que estar relacionado a su pueblo, a su gente, aquí está. El elemento político siempre está en función, en la relación de su comunidad, ¿entiendes? A ver, por ejemplo, vea, cuando le encuentra lo primero que hacen es llevarle al tendotá y le dice, bueno, esta es la situación, nosotros no queremos decidir por nuestra cuenta, no más, sino que Yeyapota lleva lo que está planificado, nuestra hoja de ruta, más Yeyapota, porque nosotros tenemos un objetivo, pero esto podemos o no podemos hacer. Y claro que sí, David ahí les da agua, pan para comer, un poco de higo seco, 2 racimos de uva pasa, todo entonces. Después de comer, se reanimó y dice que llevaba ya 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. Esto también quiere decir, queridos amigos, que la dificultad de esta persona, ¿verdad?, sin comer, sin beber nada, ahora nos muestra que es una persona prácticamente que ya estaba muerta. Pero ellos hacen este gesto de caridad por sus preocupaciones y por lo que ellos estaban teniendo como misión. Podrían haber hecho también como ese sacerdote o ese levita que vino, llevó leal alrededor de este samaritano y siguió de largo su camino. Ellos no, se quedaron, le ayudaron, le volvieron a la vida después de 3 días y 3 noches que estaba sin comer ni beber nada. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
a visitar al Señor. La Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya, Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. La Iglesia sigue con preocupación las negociaciones sobre el cese del fuego en Gaza. Lo último, un comunicado conjunto de los patriarcas y líderes religiosos de Jerusalén. Sus palabras son tajantes. Las partes beligerantes están aparentemente más preocupadas por consideraciones políticas que por poner fin a la búsqueda de la muerte y la destrucción. Estos repetidos retrasos, unidos a otros actos de provocación, solo han servido para aumentar las tensiones hasta el punto de que nos encontramos en el precipicio de una guerra regional en toda regla. La cumbre de negociaciones que se inició en Doha con Estados Unidos, Qatar y Egipto como mediadores continuó en el Cairo, todo para dialogar en base a la propuesta de Biden para poner fin a la guerra. Un plan que ha ido cambiando estos meses pero del que no se conocen las modificaciones. Lo que sí se sabe es que Hamás lo rechaza, dice que no es lo que se estableció al principio y que esos cambios solo son para contentar a Israel. El punto discordante es el conocido como Corredor de Filadelfia, en la zona fronteriza entre Gaza y Egipto, un lugar estratégico para Hamás por el contrabando de armas.
El grupo palestino pide en la negociación que las tropas israelíes dejen de controlar su territorio y el gobierno de Netanyahu lo tiene claro. Insisten en que el ejército debe permanecer por la seguridad del país. Sobre los resultados en Doha y El Cairo, ya hace unos días, el patriarca de Jerusalén expresaba sus dudas ante la complejidad de la situación. La guerra finirá. La guerra terminará. Ahora espero que salga algo de las negociaciones en curso. Tengo algunas dudas. De todos modos, es el último tren. Si no se puede alcanzar un alto el fuego, ahora será realmente dramático. Y estamos en un momento de reminiscencia. Se puede ir hacia un alto el fuego, también se puede ir hacia una degeneración. Todo depende de los próximos días. Negociaciones de las que no han salido acuerdos hasta el momento. El último alto el fuego que hubo en Gaza fue en noviembre de 2023. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En nuestra jornada del día de hoy leemos del profeta Jeremías. Estamos en el capítulo 1, del 17 al 19. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Queridos amigos, esta es la palabra de un Dios que nos quiere, que nos anima, pero que al mismo tiempo nos llama al compromiso. Primero, es un imperativo, cíñete la cintura, levántate y diles a todos lo que yo te ordeno. Queridos amigos, esto es muy importante que tengamos en cuenta. Un imperativo del Señor, un imperativo que nos dice, levántate, cíñete, diles a todos. Él y justamente que el Señor quiere que hagamos bien las cosas, quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su evangelio. Eso es lo que nos dice. Pero atención, dice enseguida, no te dejes intimidar por ellos, porque esta es la realidad. Cuanto más cuanto más ciertamente que después también tenemos las personas a quienes no les gusta esto, ¿verdad? No gusta mucho, porque siempre maneja como quiere, como títeres, porque también nosotros nos dejamos manejar, ¿verdad? Y entonces hay muchos que tienen miedo, y por eso está diciendo el Señor a Jeremías, no te dejes intimidar. Y yo pienso que eso es lo que nosotros necesitamos también aquí, en nuestro país, entre nosotros, no dejarnos intimidar. Pero nosotros con mucha facilidad. Pues ya Caimín debe tener cuenta bancaria, pero vende ya, de recuperemos hoy. Ya, pues qué cosa antes mover ya pota. Qué pena. Eso es lo que sucede, querido hermano, No nos dejemos engañar, ¿verdad? No nos dejemos engañar, porque esa es la realidad. Entonces por eso le dice, por favor, tienes que ponerte. Yo te hago a ti una muralla de bronce, una columna de hierro, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá, a sus jefes, sus sacerdotes, al pueblo. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán. No sos vos, es Dios. Por eso no te dejes intimidar. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 30, versículo 12, que va muy unido, decíamos, con el versículo 11. También un poco de higos secos, amasados y 2 racimos de uvas pasas. Después de comer, se reanimó. Llevaba 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. Ahora, queridos amigos, lo que nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el interés, verdad? Porque si ellos están apresurados, ellos están con ese interés de llegar a Cojoina o recuperar Hanwa, ¿qué es lo que tienen que recuperar? Y tienen que recuperar lo que habían perdido. Ellos en ese versículo 5, en el versículo 4 incluso, cuando se encontraron con la situación terrible de que Siklag fue incendiada, no encontraron ningún cadáver por ahí, o sea, se quedan en una incógnita grande, no tenemos respuesta, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Entonces David y su gente, dice, se pusieron a gritar, a llorar, hasta quedar sin fuerzas, y hoy en el autor sagrado. Todo se va desarrollando de una manera muy interesante, y ahora que Dios les había mostrado, y le digo, bueno, está pejoato, porque pe conseguita ñandé, ustedes le van a alcanzar, ustedes le pueden perseguir, no hay ningún problema, van a recuperar todo, y ahí se ponen en camino. Ahora, hay 2 posibilidades que uno puede pensar aquí, ¿verdad? David les contó y le dijo, peala ñandé, yara y ñandé, así que ya hague. Puede ser. Eso no nos dice el libro, no nos dice el narrador, no nos dice si David comunica o no comunica lo que van a hacer o qué Dios le dijo. Tampoco aquí nos hace entender si Abiatar, que era el sacerdote, sabía lo que David había recibido, ¿verdad?, de parte de Dios. Pero normalmente era luego el sacerdote. O sea, cuando dice que David, acércame el efod, Abiatar acercó el efod a David. David consultó a Dios. Acércame, consultó a Dios. Da la impresión de que es David mismo el que está haciendo. Pero recordemos que normalmente esto querría decir en todo caso, a ver un poco, venga, acércame el efod, ya llevo que también, si hay cosas, algunas cosas. Pero siempre a través de intermediarios. Recordemos que aquí está el sacerdote. Y aquí no es David solo, ¿verdad?, el que comienza, él por su cabeza nomás, sino que consultando con el sacerdote estos signos y estos instrumentos, el efod, son elementos para decirnos que ya guapan ya calcula, ya muy que veña de apretu, lleva allí cuamba, eva peña de ya de guapu a calcular. Pero quiere decir, guapu a calcular quiere decir mirar, procurar, buscar, entender, desear, ¿verdad?, algo. Guapu a calcular. Y entonces estamos en este camino, ¿verdad? Y eso es lo que se le está presentando. Ahora, en todo este camino de prisa que ellos llevan, al encontrar a este egipcio, ellos hacen un bien maravilloso. ¿Qué es lo que están haciendo? Las cosas materiales se pueden recuperar. Ellos incendiaron, hicieron de todo, Sarambí, etc. Y Catuña de la Sea, y porque perdí esto, perdí aquello, perdí algo material. Pero ellos agradecen y tienen que agradecer. Y esto ahora, en este versículo 11 y 12, nosotros podemos entender que ellos tienen misericordia con la vida, imagínense, de esta persona. 3 días y 3 noches, sin comer, sin beber. Se encuentran ahí. Estaba tirado, ya prácticamente muerto. Hoy que hoy al buen samaritano. Ese gesto, esa actitud de los soldados, esa actitud de estas personas que después se lo llevan de nuevo a David, y David que tiene una actitud también, pero así grandiosa, de generosidad, algo siempre hoy veía, oye, ella cae con entero de te pero recibe, lleva. Y además le dan más, dice en este versículo 12 que hoy estamos mirando nosotros, ¿verdad? También les dio un poco de higos secos amasados y 2 racimos de uvas pasas.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Herodías, que yacía insinuante y provocativa entre cojines en medio de la amplia cama, aprovechó el nerviosismo de Herodes Antipas, que se paseaba frenéticamente por la habitación pensando en el peligro que representaba Juan el Bautista, quien, según se lo recordó ella, era su peor enemigo, pues la permanente condena que hacía de su relación adúltera, la de ellos dos, estaba erosionando su trono, y el pueblo solo esperaba una señal suya para levantarse en su contra. Entonces, el confundido Herodes la miró inquisitivamente, y ella, que esperaba esa reacción, se deslizó como una serpiente. Al llegar a su lado le dejó entrever su voluptuoso cuerpo y le susurró al oído: mátalo y yo te premiaré. El monarca la contempló con deseo, pero al mismo tiempo vio en su mente la cara de ese profeta venido del desierto, que con su voz de trueno sacudía al pueblo judío, y aunque deseaba complacer a su concubina, sintió miedo de ejecutarlo, porque su conciencia le remordía, debatiéndose entre la amenaza que representaba para su corona, la admiración que sentía por él y el miedo supersticioso a las consecuencias que se derivarían del asesinato de un profeta de Dios por orden suya. Entonces Herodes Antipas dejó sus preocupaciones para más tarde, pensando que afuera lo esperaban sus invitados para celebrarle su cumpleaños, e hizo vestir rápidamente a Herodías, y tomados de la mano acudieron al salón del trono. Entretanto, Juan el Bautista también se paseaba en la penumbra de su mazmorra de la cárcel de Maqueronte, y al compás de su andar pausado meditaba sobre su destino, y aunque su tempestuoso corazón se resistía al cautiverio, entendía que su misión ya estaba cumplida, y recordaba las palabras que les dijo a sus discípulos cuando estos se quejaron porque Jesús de Nazaret, al que había bautizado, estaba bautizando al otro lado del Jordán. Entonces pensaba en esas palabras: el hombre no puede apropiarse nada si Dios no se lo da. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. La esposa pertenece al esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que mi gozo está completo. Él debe crecer y yo menguar. El que viene de arriba está sobre todos. A continuación se acostó en el piso húmedo y se quedó dormido. Mientras el Bautista dormitaba plácidamente, en el palacio la fiesta subía de tono, y Herodes, tan entusiasmado como sus achispados comensales, se preguntaba cuál sería el regalo sorpresa que Herodías le había prometido. De pronto se escuchó un redoble de tambores, anunciando la entrada de una hermosa joven, que, envuelta en una vaporosa túnica y con la cara oculta tras un misterioso velo, comenzó a danzar como una libélula alrededor del intrigado rey, e iba dejando regadas sus prendas hasta quedar desnuda y exhausta en medio de la sala. Por último se quitó el velo, y el lúbrico Herodes, al ver que la misteriosa bailarina era su hijastra Salomé, avanzó, seguido por la mirada satisfecha de la malvada Herodías, hasta donde se encontraba ella. La levantó y, observándola lascivamente, le dijo, según el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué pido? Su madre contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Corrió de nuevo a donde estaba el rey, entró y dijo: quiero que me des inmediatamente la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se entristeció mucho, pero no quiso desairarla por el juramento y por los invitados. Inmediatamente el rey mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. Todos se quedaron sumidos en un denso silencio.
el beatífico sueño del Bautista. Fue interrumpido por el estrépito de la tropa que irrumpió en su celda y con sus ojos acostumbrados a la penumbra vio al verdugo que espada en mano se adelantó y al intuir que su hora había llegado ofreció mansamente su cuello y el ejecutor sin mediar palabra le cercenó la cabeza. La colocó cuidadosamente en una bandeja y la sombría comitiva se la llevó a Salomé, quien con un gesto orgulloso se la entregó a su madre y ésta la exhibió triunfalmente como un trofeo ante los comensales, mientras Herodes apesadumbrado hundía su rostro entre las manos y al cabo de un rato, profundamente abatido, abandonó el salón. Esta fue la única forma en que pudo ser acallado el precursor San Juan Bautista, el que preparó el camino del Señor, el que brincó en el seno de su madre Isabel cuando sintió la presencia del Salvador en el vientre de María durante la visita que la Virgen hizo a su prima, el que preparó su camino, el que lo bautizó en el Jordán, el único santo al que la Iglesia le celebra su nacimiento y su muerte, la voz del que aunque clamó en la tierra árida del desierto, sembró la semilla de la redención. Por eso hoy, 29 de agosto, día en el que se conmemora su martirio, pidámosle a San Juan Bautista que nos dé valentía para proclamar al Señor Jesús como nuestro Mesías y Salvador. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Las audiencias volvieron a la Plaza de San Pedro y con ello el paseo del papamóvil para los más pequeños, a quienes Francisco invita a acompañarle en esta inesperada atracción. Aunque el contenido de su mensaje fue otra cosa, pues puso su catequesis semanal para pedir que se acoja a los migrantes. Bisogna dirlo con chiarezza. C'è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i migranti. Per respingere i migranti. E questo, quanto è fatto con coscienza e responsabilidad, es un pecado grave. Francisco utilizó expresiones fuertes y recordó que muchos de los migrantes que llegan de África a Europa no querrían dejar su tierra ni jugarse la vida durante el viaje. Mencionó el caso de aquellos que fallecen en el desierto o que caen víctimas de las redes de trata de seres humanos. En l'epoca del satellite e dei droni ci sono uomini, donne e bambini migranti che nessuno deve vedere, li nascondono. Solo Dio vede e ascolta il loro grido e questa è una crudeltà della nostra civiltà. Ma non è attraverso leggi più restrittivi, non è con la militarizzazione delle frontiere, non è con i respingimenti che otterremo questo risultato. Lo otterremo invece ampliando le vie di accesso sicure e le vie di accesso regolari per i migranti. El Papa mencionó el caso de Pato, el migrante que perdió a su hija y a su mujer en el desierto, donde fallecieron a causa de la sed y del hambre. Su historia conmovió a Francisco hasta el punto de pedir a los museos vaticanos que le dieran trabajo. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lon Casilillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. En la cruz, tú te entregaste por mí.
la cruz abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 11-12, que están muy unidos. El 12 es la continuación, ciertamente, cuando dice que también le dieron un poco de higos secos amasados y 2 racimos de uvas pasas. Después de comer se reanimó. Llevaba 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. Esto, queridos amigos, nos invita, nos anima a nosotros también a entender. El hecho, dice, después de comer se reanimó. El hecho, ¿verdad? Después de comer se reanimó. Había algo entre lo que te había bueno, ¿verdad? Pero, queridos amigos, para llegar a eso, voy a 3 días, imagina, sin comer ni beber. Se está desahuciando, se está muriendo. Los soldados lo ven. Los soldados le llevan frente a David.
Aquí entonces hay una comunidad que se encarga, que se preocupa y dice, este pobre hombre, este egipcio que está aquí, entonces la vida que no se ha perdido, ¿verdad? Ahí está. Esto hay que recuperar. Esto hay que darle. Una vida que se pierde ya no se puede recuperar. Pero aquí todavía está latente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Dale, hay que lo pinta. Dale un poquitito de agua. Dale de comer. A ver. Y ahí dice, después de comer, se reanimó. Esto, queridos amigos, significa demasiado mucho, ¿verdad? Significa mucho para nosotros. ¿Por qué? Porque es ese gesto de generosidad lo que el autor sagrado, el geógrafo, quiere subrayar aquí. En cuanto que ellos están preocupados por otras cosas, en cuanto que ellos están preocupados por su familia, por sus hijos, también vamos a decir que están preocupados por todo lo que le han robado, porque se quedan, pero lata como están, etc. Nosotros ya sabemos que no le han matado a ninguno de sus hijos ni sus mujeres, o sea, su familia. Eso sabemos nosotros. Cuando hay Guaína, ellos están todavía, a pesar de que David le dice, ya que lo mitad, ya recupera pañeta, ya de botágina, ya que lo mitad. Pero oye, por acá se encuentran ya con barreras. Ahí en esa barrera, a pesar de todo, David pudo calcular y no, hay que ser humanitario. Hay que ser persona con criterios. Pende cane obvio. Pero 200 veces, diga tú y la veas a la torrente besor. Entonces, pepritán de guaelomita. Ni la peban de hace día, pipe manon base o lo que sea. Ni lo uno ni lo otro. Barete en barete, o sea, falta de humanidad. La bella padre, la vende cuña y o lo que sea, peazado, no. David, entonces, con ese pensamiento humano, ese pensamiento de cercanía, le dice, bueno, pende carne, o porque está mañana de llevar y añade cansa, haya yeto pañe con evaire ave. Así que preguntante, humanidad, humanitarismo, muy humanitario entonces David. Y después la continuación, los otros que siguen. Por esa ipa mañana 400, 600, 200 negativas. Hasta pero yeto pañe, hubiesen dicho la misma cosa. Elemento distractor. Sin embargo, no. Lo piensan, lo miran, lo ven. También le dan un poco de higos secos, amasados, y 2 racimos de uvas. Uva pasa. Después de comer, se reanimó y ya llevaba 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. Esto es esencial entonces para que nosotros podamos entender también lo que vendrá a continuación. O sea, ¿cuál es el gesto? Recordemos, queridos amigos, que la Biblia, sobre todo Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Yandeña Mujer Ayuvé, desde el cristianismo, desde los padres de la iglesia, le decimos Antiguo Testamento. Estos libros siempre nos van enseñando y nos van mostrando actitudes. Tenemos que centrarnos en las actitudes. ¿Cuál es la actitud aquí de esta gente? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo se comporta la gente? Hoy purula verán la teología retributaria, retribución. La teología de la retribución es, si nosotros hemos pecado, entonces ya castiga. Entonces hay que arrepentirse y entonces el Señor nos restaura. Entonces es una teología retributiva, una teología en que ellos piensan, si yo hago el bien, ciertamente que también el Señor, como consecuencia de ese obrar bien, también el Señor me restituye. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.